Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este café con la prensa. Hoy nuestra cita es para hablar sobre el mercado laboral y realmente cómo podemos hacerle frente a la crisis que se atraviesa en estos momentos. Sabemos que, bueno, en el momento de la pandemia trajo una crisis laboral mundial y en Panamá salieron a relucir todas las debilidades y las fallas estructurales de nuestro sistema. Así que hoy hemos invitado a dos personas que con propiedad pueden darnos luces de cómo hacerle frente a esta situación. Como lo dije anteriormente, nos acompaña Claudia Escobar, gerente país de Manpower, y René Quevedo, consultor empresarial, quien de alguna u otra manera durante el último año nos ha regalado todo ese análisis estadístico para entender qué está pasando. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Esta conversación la iniciamos con un statement un poco negativo, porque obviamente hablar de una crisis laboral no es algo positivo, pero quisiera que habláramos hoy de todos esos desafíos que estamos enfrentando, pero a su vez con empatía para el trabajador y para el profesional que en estos momentos tanto lo necesita. Bienvenido a ambos y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. René, no sé si podemos empezar contigo, un poco que nos deje ese diagnóstico de dónde estamos parados al día de hoy. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Eh, yo creo que primero deberíamos realmente, para poder entender eh, qué está pasando, hay que entender qué pasó. Entonces, en el marco de esta conversación, yo voy a hacer un pequeño recuento de algunas tendencias laborales prepandemia, eh, para analizar entonces luego el impacto laboral del COVID y luego hablar de la situación actual y las perspectivas como base para algunas reflexiones con respecto a lo que considero deben ser las prioridades. Obviamente la idea es salir con algún sentido de hacia dónde debemos ir. Hay tres tendencias laborales prepandemia que son absolutamente clave. La primera, el 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Es decir, esto hace básicamente toda la diferencia del mundo con respecto al impacto laboral del COVID. Por otro lado, la pérdida del protagonismo del empleo asalariado en el empleo entre el 2004 y el 2009. 71% de los empleos nuevos fueron asalariados. Esto baja a menos 5% entre el 2014 y 2019. Por otro lado, otra tendencia importante es que Panamá genera principalmente empleo informal. De 2009 al 2019, que fue la era, llamémoslo así, dorada de la generación de empleo, el 52% de los empleos generados fueron informales. Cuando hacemos movemos y corremos un poco el promedio al 2010-2020, y obviamente aquí tenemos el impacto del COVID, el porcentaje de informalidad en la expansión del empleo sube a 92%, y como veremos ahorita, no fue un aumento del empleo informal, sino un colapso del empleo formal. ¿Okay? Ahora, también es importante aclarar quiénes son los informales. ¿Okay? Los informales son los empleados que no tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Yo creo que básicamente esto representa realmente lo que ha sido el motor del empleo en el país en los últimos años, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasó en el 2020? Para hacer frente a la pandemia, Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, y en una economía con 70% de presencialidad laboral, el impacto fue absolutamente devastador. Pagamos el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica en el mundo, y la pérdida de 42% de todos los empleos asalariados del sector privado. En el 2020 la planilla estatal aumentó, pero la empresa privada perdió a 364,000 trabajadores asalariados, ¿okay? El 42% de los empleos formales. A eso agregamos que 284,000 trabajadores se les suspendió el contrato. O sea,
Eso es 32%. Quiere decir que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. O sea, eso es un impacto tremendo. El 94% de los trabajadores que perdieron sus empleos eran trabajadores que ganaban menos de $750 mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Es decir, el impacto de la pandemia sobre el trabajador presencial, digamos, humilde, fue muy fuerte. Para poner un poco de contexto, México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos. ¿Okay? Nosotros perdimos 364,000. Es decir, Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Así que estamos hablando de un impacto laboral muy fuerte, ¿no? En el 2021 se recuperó parte del terreno, recuperamos unos 156,000 empleos de esos perdidos. Sin embargo, cuando hacemos el balance entre el 2019 y el 2021, se perdieron 238,000 empleos formales del sector privado, que incluyen los 30,000 trabajadores que fueron reactivados y luego desvinculados, ¿okay? Al tiempo que se agregaron 71,000 funcionarios públicos, ¿okay? Y a una planilla estatal que hoy ronda los 365,000 funcionarios a junio de acuerdo a los informes de la Contraloría, a junio del 2021, y hoy tenemos 416,000 personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. ¿Okay? Esto es a marzo del 2022. A octubre del 2021, el desempleo se ubicó en 11.3%. Yo creo que es importante esto entenderlo porque esa medición no contabiliza como población económicamente activa a los 610,000 beneficiarios que recibieron el vale digital ese mes. ¿Okay? Que recibieron el vale digital porque no encuentran empleo. Si hiciéramos como ejercicio teórico, si incorporáramos estas cifras, estaríamos hablando de un 32% de desocupación. Si hacemos el ejercicio hoy con los 416,000 beneficiarios del vale digital, estamos hablando de un 27% de desocupación, que es un poco lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una paradoja de crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Porque la expansión económica del 2021 fue originada enteramente por el sector externo, según informes de la Contraloría y los informes de las calificadoras de riesgo. Básicamente estamos hablando de los mayores ingresos del canal y las exportaciones de cobre de Minera Panamá. Entonces, pero el sector interno está deprimido, la demanda externa está deprimido y tenemos 3 sectores particularmente rezagados, que son la construcción, el comercio minorista y los hoteles y restaurantes. La economía no está generando nuevos empleos formales. De hecho, según registros de Mitradel, en el 2021 se generaron 40% menos empleos formales que en el 2019. En los 2 primeros meses del 2022, esto se reduce a la mitad. O sea, el número de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel en enero y febrero es 50% menos que lo que se tramitó en enero y febrero en el 2019. Esto quiere decir, ¿okay? Resumiendo esto, primero, que el hecho de que tengamos 416,000 personas que reciben el vale digital es una clara demostración de que tenemos una crisis laboral. 1. 2. El hecho de que hemos pasado de generar 40% menos empleos formales el año pasado versus 2019 a 50%. Esto quiere decir que la crisis laboral se está agravando. ¿Okay? Y no es pesimismo, ni siquiera es una opinión, estoy recitando cifras oficiales. Entonces la pregunta es si podemos generar 416,000 nuevos empleos entre marzo y junio, que termina la vigencia del vale. ¿Okay? Eso va a ser complicado sin una estrategia y generando la mitad de los empleos que se generaban antes de la pandemia. ¿Okay? Es más, si sumamos los 416,000 beneficiarios del vale digital, los 365,000 empleados públicos y los 191,000 panameños que reciben transferencias monetarias condicionadas, suma 972,000. Es decir que casi 1 millón de personas reciben fondos del gobierno mensualmente, mayormente provenientes de deuda.
¿okay? Esto es insostenible. Entonces, a esto se le agrega que el colapso de las cadenas de suministro a nivel mundial y los eventos en Ucrania hacen presagiar un panorama inflacionario de tal manera que la inflación y desempleo creciente es una combinación letal en el marco de una precaria situación financiera y sobreendeudamiento del Estado, ¿no? En este momento tenemos, para poner un término un poco dramático, la generación de empleo está secuestrada por la paranoia sanitaria. Hoy generar empleo no es la prioridad es sanitaria. No existe una estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que hemos tenido ha sido generada por el sector externo. Tampoco tenemos una estrategia de generación de empleo. La única estrategia es la vacunación, y lo digo con el mayor de los respetos, porque ha sido sumamente exitosa. El que estemos generando la mitad de los empleos formales que generábamos antes de la pandemia es indicativo de un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones. La crisis laboral que enfrenta el país no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Sin inversión privada no habrá generación de empleo. Entonces, los empleos que se están generando requieren competencias específicas. Estoy seguro que Claudia va a hablar sobre estas tendencias. ¿Okay? Entonces, yo creo que esto marca un poco de qué es lo que está pasando. Entonces, sobre esta base, hablando algunas prioridades y con el mayor de los respetos, creo que el primer tema es cómo generamos confianza. ¿Okay? Ya no estamos ante un estado de emergencia sanitaria, estamos ante un estado de emergencia económica o socioeconómica. Yo lo plantearía primero eliminar, como están haciendo otros países, las medidas del COVID, ¿okay? Es decir, como está haciendo República Dominicana, uso de mascarilla, tarjeta de vacunación, QR, todo, dosificar la narrativa del terror. Ya tenemos 400.000 víctimas socioeconómicas, como han hablado algunos especialistas, gripalizar la pandemia. El enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Que haya rebrotes es una posibilidad. Que hoy tenemos 500.000 de panameños buscando trabajo, es un hecho. Por otro lado, tenemos que simplificar, tenemos que inyectar liquidez al sector productivo, ahorrando quizás, y esto es un planteamiento y no me quiero meter en problemas, pero yo ahorraría parte del multimillonario presupuesto publicitario y pagaría deuda. Le debemos 300 millones de dólares a los contratistas de la construcción y 155 millones a proveedores industriales y agroindustriales. Yo pagaría, insisto, no digo que no se haga propaganda estatal, por supuesto que sí, pero creo que tenemos que empezar a reorientarlo hacia la inversión que genera empleo. Por otro lado, tenemos que simplificar los trámites para que la liquidez bancaria llegue al sector productivo. Tenemos que atraer inversión extranjera, es decir, el sector privado está descapitalizado. Hay dos informes de calificadoras de riesgo, el Fitch Rating el 28 de enero, y ahora Stanley Morgan la semana pasada, que pone un gran énfasis en el sector minero como pilar para mejorar confianza, para atraer inversión extranjera en todos los sectores. El mero anuncio del acuerdo, el nuevo acuerdo entre el Estado y Minera Panamá fue en gran parte responsable de la mejora en la perspectiva de la deuda de negativa a estable, manteniendo el grado de inversión, pero ese contrato, que es la mayor inversión extranjera hecha en el país, todavía tiene que ser ratificada. Y de hecho, el informe de Morgan Stanley la semana pasada dice todos los ojos están puestos en ese acuerdo. Pero, sin embargo, paralelamente, la Asamblea Nacional está discutiendo una propuesta, la 147, que reforma el Código Minero. Eso manda un mensaje confuso a la comunidad inversionista. La crisis laboral, insisto, no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Urge generar el clima de confianza para atraer la inversión extranjera, que cayó 86% en el 2020 y cae de nuevo en el 2021 12%. Necesitamos inversión extranjera para desarrollar todos los sectores estratégicos del país y generar empleos formales, sin los cuales la caja del Seguro Social está condenada a muerte. O sea, y no es que, o sea, nosotros necesitamos empleo asalariado. Va a ser muy complicado salvar a la caja del Seguro Social. Los discursos, digamos, contra la inversión extranjera y la inversión privada, puede que arranquen aplausos en la gradería, pero no van a resolver el problema que tenemos. ¿Okay? La pregunta es si queremos inversión extranjera y si no, ¿cuáles son las alternativas? Como dije antes, creo que si yo quiero cosechar maíz, yo tengo que sembrar maíz. ¿Okay? Entonces, para generar empleo, yo necesito sembrar confianza, inversión y consumo. Hoy no estamos sembrando ninguna de las tres. Necesitamos liderazgo que nos una. Ya tenemos suficiente gente dividiéndonos. El impacto socioeconómico de la pandemia
va a ser muy superior al impacto sanitario. ¿Okay? Yo no tengo la menor duda que vamos a salir de esto. El virus que estamos enfrentando es el virus de la incertidumbre, y la vacuna es la confianza. Y como dijo Ronald Reagan una vez, el mejor programa social del mundo es un empleo. Así que, bueno, muchísimas gracias y luego estaré Gracias, a René. cualquier pregunta. Gracias, René. Aquí estuve anotando, haciendo muchísimas anotaciones para ahora discutir en el periodo de preguntas y respuestas. Esperamos también que las personas que están participando como audiencia nos hagan llegar sus inquietudes. Le doy la palabra a Claudia. Y bueno, ahora, después de su presentación, en donde escucharemos un poco sobre las tendencias y las oportunidades que hay, y qué es lo que nos dice el mercado a nivel de oferta y demanda, podemos un poco entonces profundizar en ese tema del que hablaste de la confianza, la inversión y la estrategia. Bienvenida, Claudia. Hola, voy a compartirles mi pantalla un momento. Gracias. Me da señal cuando la ves porque yo no los veo a ustedes cuando están proyectando. No la estamos viendo en este momento, pero ya está por presentarse. Ya estamos listos. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sí, verdaderamente, después de la presentación de René, del panorama económico, de qué es lo que está pasando actualmente y cómo podemos hacerle frente a esta crisis, nosotros desde nuestra trinchera, obviamente, por el giro de nuestro negocio, nosotros promovemos y trabajamos en pro del trabajo formal, y les vamos a compartir algunos estudios. Yo he estado tomando nota también de algunas cosas que mencionó René, que muestran, nosotros hacemos diversos tipos de estudios que nos ayudan a, pues, ser aliados estratégicos de nuestros clientes, pero a su vez esta misma información nos sirve también para dar algunas recomendaciones a aquellas personas que están buscando empleo. René habló de una paradoja y yo voy a hablar de otra paradoja. Otra paradoja es la escasez de talento, que no es igual al desempleo. Nosotros el año pasado, los números mostraban que el 55% de los empleadores en Panamá están teniendo dificultades para ocupar las vacantes que necesitan para sus negocios. Y esto si lo comparamos con el 2019, porque por razones evidentes esta encuesta no se hizo en el 2020, ves que hay un incremento. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que René nos esté hablando de la tasa de desempleo, que las personas no están logrando ubicarse formalmente en los trabajos? Y por otro lado tienes a las organizaciones diciéndonos cuán difícil les está haciendo encontrar el talento que necesitan. Entonces, ahí hay una brecha y hay una disparidad entre lo que se necesita y lo que hay disponible en el mercado. Y esto, pues, tiene muchas variables que inciden en ella, la sofisticación de las empresas. Hoy día, tú necesitas unas habilidades técnicas que a lo mejor te da una educación universitaria o técnica. Esa es otra cosa que creo que es un paradigma que tenemos que romper. Hay mucha formación técnica que es muy valiosa y que es una buena fuente de empleo, y así como aquellas habilidades blandas que las empresas requieren para tener el personal que necesitan para que sus empresas sean productivas, que sean rentables y que sean competitivas a nivel de mercado. Entonces, en virtud de estas necesidades, entonces vemos que por un lado tienes a las empresas que tienen que tomar medidas y les podamos dar algunas recomendaciones para atraer y retener ese talento que están buscando, y por otro lado vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones que podemos dar a las personas que están en una búsqueda de empleo. Porque obviamente, conociendo esta realidad, sabemos que nos va a costar un poquito más de trabajo ubicarnos en una plaza laboral versus lo que nos costaba antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas o qué es lo que valoran las personas que tienen las competencias que tu empresa necesita y que tú quieres atraer, y que los que tienes no quieres que se vayan, quieres que se mantengan? Entonces creo que han habido algunos cambios importantes después de la pandemia, porque obviamente, por un lado todos pensamos que el trabajo remoto había llegado como para quedarse del todo. Antes de la pandemia
algunas empresas, sobre todo las multinacionales, ofrecían el teletrabajo como un beneficio para que tú 1 o 2 días a la semana pudieses quedarte en casa, laborar, y el tiempo ese de traslado desde tu trabajo a tu oficina, pues lo pudieses utilizar para pasar más tiempo en familia, para hacer algo de ejercicio, etc. Pero con el confinamiento nos tocó a todos irnos para la casa. Obviamente, como bien señaló René, las personas que podían ejercer sus funciones desde casa. Pero lo que nos dicen las encuestas o lo que nos están diciendo los trabajadores es que no quieren regresar a un modelo remoto tiempo completo, sino quieren modelos híbridos que les permitan organizar su semana para ir unos días a la oficina y otros días trabajar desde su hogar. Obviamente hay personas que quizás por la distancia donde viven, también prefieren una flexibilidad de horario. Creo que eso ya también está probado. Hemos tenido horarios escalonados para poder favorecer los aforos que tenemos que cumplir por las normas de bioseguridad. Entonces, al tener a lo mejor opciones diferentes de horarios, las personas pueden acomodar sus necesidades de cuidado de los hijos, de cuidado de los ancianos o de temas personales de una mejor manera, y obviamente las empresas que promuevan estos estilos van a ser más atractivas para los trabajadores. Esto no está en orden necesariamente de prioridades, pero para mí esta es una de las primordiales, y es que debemos favorecer entornos que promuevan el bienestar y la salud mental, y creo que debemos desestigmatizar la salud mental. Creo que todos los que vivimos el confinamiento lo manejamos de diversas maneras, pero creo que cada uno de nosotros, indistintamente de la situación que vivía, sufrió de algún tipo de estrés, de preocupación y de la incertidumbre que tantas veces mencionó René. Por otro lado, valorar el desempeño sobre la presencialidad. Es evidente que hay trabajos que necesitan que la persona esté presencialmente, pero ya hay otros que no necesariamente. Entonces tenemos como organizaciones saber cómo medir ese desempeño, cómo promoverlo, y también, ligado un poco al anterior, cómo desarrollo líderes con esas capacidades, con esas habilidades, para que puedan liderar equipos remotamente y promoviendo el desempeño y la productividad, ¿no? Además de todas las otras capacidades y habilidades que yo como empresa necesito para terminar de fortalecer el talento que tengo. Y para mantenerme también competitivo, porque las cosas van cambiando rápidamente. Entonces, mi empresa se tiene que adaptar, y con ella las personas que trabajan en esta. Finalmente, algunas recomendaciones para las personas que están buscando empleo. Lo que yo siempre digo es que te tienes que preguntar cómo sobresales del resto. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué te tendrían que escoger a ti versus a todo el resto de candidatos que están buscando y que están optando por esa misma plaza de empleo? Primero tienes que conocerte, tienes que conocer tus habilidades, tienes que saber cuáles son tus fortalezas técnicas y también cuáles son tus mayores fortalezas en cuanto a habilidades blandas. No las tenemos todas. Tenemos 3 que de pronto sobresalen sobre nosotros y tenemos que poder identificarlas. Por otro lado, tenemos que investigar, porque esta brecha se genera, como dije, porque un diploma de pronto no te va a dar todo lo que necesitas para entrar a una plaza de empleo. Entonces tienes que investigar. Yo hice una búsqueda rápida anoche, casualmente, para ver qué vacantes habían por allí, y entonces cuando uno ve qué vacantes hay y a cuáles yo puedo aplicar, de pronto puedo descubrir que necesito aprender un segundo idioma o un tercer idioma, y eso me va a hacer más competitivo, o que tengo que dominar algún tipo de software o algún tipo de plataforma. Ahora que estamos más digitales, todos tenemos que aprender algo, y en mayor o menor medida, o qué software o qué plataformas están más ligadas a lo que yo hago. Hay que explorar otras opciones, hay que romper paradigmas. Yo creo que la forma en que podemos hacer frente a esta incertidumbre es buscar otras opciones. A lo mejor, obviamente todo el mundo quiere una plaza o un trabajo que quizás me genere cierta seguridad, pero a lo mejor es el momento para aplicar a trabajos temporales, de medio tiempo. ¿Qué otras cosas yo puedo hacer que son parecidas? Yo puedo ver anuncios de quizás
posiciones que yo no he ejecutado, pero que las competencias que allí publican se parecen a las que yo he desarrollado en el trabajo o en el giro que yo tengo. Y por el otro es prepararse. Buscar trabajo es un trabajo, nosotros lo repetimos constantemente y eso puede sonar trillado, pero uno tiene que saber primero cómo hacer tu hoja de vida, cómo tu hoja de vida resalta de las del resto, cómo puedo venderme a la persona que me está entrevistando. Tengo 30, 45 minutos para poder mostrar todo lo que sé y dar una primera impresión y que la persona decida elegirme. Entonces, un bono adicional que va ligado también con el prepararse y que está también ligado al tema que estamos trayendo hoy, es que tenemos que prepararnos para la espera, tenemos que prepararnos para los no, porque si nosotros no sabemos gestionar esto, lo que sucede es que en cada entrevista siguiente que voy, me voy mostrando más desconfiado. Entonces, yo puedo tener todas las capacidades, todas las habilidades, pero si no sé gestionar la frustración de que quizás no estoy consiguiendo mi trabajo con la rapidez que yo quisiera, entonces eso es lo que voy a reflejar, no me voy a mostrar segura. Entonces, yo quisiera cerrar con que definitivamente hay un montón de variables y no hay una fórmula realmente mágica. Todos estamos viviendo nuestra crisis de manera distinta, pero yo creo que algo que debo rescatar y que ha sido un aprendizaje para mí durante la pandemia es que nosotros debemos aprender a gestionar esta incertidumbre. Por naturaleza, el ser humano, el cerebro va a buscar completar la información. Como yo no sé lo que voy a pasar, yo me voy a crear una historia en mi cabeza. Pero esa historia que me voy a crear en mi cabeza, mejor que esté desde una parte más optimista, sin dejar de ser realista, pero desde una posición más optimista, desde una posición más esperanzadora, para que eso me lleve a acciones como individuo y creo que también en lo colectivo, para sacar a nuestro país adelante. Porque si nos desmoralizamos y nos desesperanzamos, entonces realmente no vamos a poder tener la fortaleza interior para poder hacer frente a pues este momento que estamos viviendo, que nunca antes habíamos vivido. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Tengo varias preguntas por parte de las personas que están escuchando sus ponencias. Quisiera empezar contigo, René, para darle tiempito a Claudia que pueda contestar alguna de las inquietudes. Y dicen aquí, criterios para definir una estrategia de inversión exitosa generadora de empleo, que encuentre respuesta en la fuerza local laboral. Sí, bueno, si vemos los informes de las calificadoras, los informes de las calificadoras están apostando muy fuerte a la minería, ¿okay? Como generador de confianza, es decir, en la inversión. Necesitamos inversión extranjera en todos los sectores. Ellos están apostando fuerte a la minería para generar confianza en la gestión de las finanzas públicas y la capacidad de Panamá para hacer frente a sus compromisos, ¿no? Esto debemos utilizarlo para atraer inversión en todos los sectores. A ver, específicamente, tenemos un sector interno deprimido, o sea, concretamente la construcción, de hecho pasó de aportar 14.5% al PIB en el 2019 a 8.8% el año pasado. Entonces, necesitamos inversiones en el sector turismo. ¿Okay? El sector turismo se encuentra secuestrado por la paranoia sanitaria. ¿Okay? No va a haber turismo ni va a haber empleo en el sector turístico sin inversión. Lo que hace la diferencia entre el empleo formal y el empleo informal es la inversión. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleos formales. Entonces, si hay una demanda y no tenemos la inversión y no hay la confianza para invertir, vamos a estar generando empleo informal. Entonces, el turismo definitivamente, ¿okay? El sector logístico, tenemos todo para potenciar el sector logístico, pero necesitamos inversiones, ¿okay? O sea, la retórica está muy bien, es muy bonito, pero necesitamos acciones, ¿okay? Insisto, el que hoy estemos generando 50% menos empleos formales que en el 2019 es una clara, contundente demostración de que no hay confianza para invertir en el país. Entonces, necesitamos generar esa confianza. Como dije antes, obviamente las calificadoras están
apostando muy fuerte a la minería porque es el nuevo, el eje canarero se agotó y tiene sentido desarrollar el eje minero, pero necesitamos inversiones en todos los sectores. El tema este de la negociación del contrato entre el Estado y Minera Panamá, esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país, 6.700 millones de inversión. Creo que es importante que aprovechemos esta coyuntura para traer, como dije antes, inversiones en todos los países. La agroindustria, las agroexportaciones, no solamente estamos exportando cobre, las exportaciones y las agroexportaciones en sectores que no son cobre son las mayores que hemos tenido en la historia. Entonces creo que tenemos que aprovechar de desarrollar ese espíritu exportador. No tenemos una cultura de exportación. Tenemos un mercado pequeño, entonces creo que la agroindustria, todo lo que es la cadena alimentaria, la cadena alimenticia, es un potencial importante. De hecho, de las 47 iniciativas que propuso el CONEP al Ejecutivo para reactivar la economía, el 80% de los empleos que se van a generar vienen del sector agroindustrial y agrícola. Entonces creo que es un sector importante. Todo lo que tiene que ver con tecnología, o sea, la tecnología va a permear a todos los sectores. Creo que es importante, como dije, que estamos en un momento crítico. Yo creo que hoy generar empleo no es una prioridad. La prioridad sanitaria, la única estrategia que existe es la vacunación. No existe estrategia de reactivación económica y menos de generación de empleo. Yo creo que es hora, ¿verdad?, de hacer de la generación de empleo la obsesión nacional. Hoy no lo es, entonces creo que por ahí irían las cosas, pero tenemos que empezar ya. Yo creo que no se trata de demorar esto más, ¿no? Claudia, puedo intuir que hay mucho interés por el tipo de preguntas que hemos recibido en este tema de la edad, los rangos de edad en la búsqueda de empleo, cómo inciden para finalmente conseguir una plaza. Una persona dice que existe mucha discriminación, o al menos es lo que ha percibido, cuando trata de encontrar un empleo y automáticamente se siente descartado por la edad que tiene. Y otra persona, en ese mismo sentido de ideas, dice que si existe algún estudio que incluya un rango de edades desde 45 o más que perdieron sus empleos y que de alguna manera no encuentran espacio en las exigencias del mercado laboral de hoy. No sé si tú tienes alguna observación con respecto a eso, la edad versus las posibilidades de conseguir empleo. Bueno, definitivamente, así como nosotros decimos que los trabajadores tenemos que romper ciertos paradigmas y ser flexibles, nosotros siempre promovemos el talento, indistintamente de tu género, raza, edad, etcétera. Entonces, obviamente, tenemos todavía algunos pues, pensamientos arcaicos y que hay que romper esos paradigmas. Incluso si estamos viendo que hay una necesidad de talento y que no la estamos encontrando, ¿cómo voy a descartar a una persona que tiene un cúmulo de experiencias y que a lo mejor esta persona tiene algunas necesidades ya satisfechas y está dispuesto a trabajar por el salario que yo en este momento por la crisis puedo pagar? ¿Cómo la voy a discriminar por edad? Entonces también hay que favorecer ese aprendizaje, pues ese discurso ante las organizaciones y ante los tomadores de decisiones, que hay que ver habilidades y competencias. Todo lo demás es accesorio, digo yo, ¿no? Porque al final es lo que vas a hacer en ese empleo. Definitivamente no podemos negar que existe cierta discriminación. Mi recomendación es, no debes poner tu edad en la hoja de vida. Esa es parte de la preparación. Enamora a la persona antes de que te vea, porque hay sesgos inconscientes incluso. O sea, las personas que toman las decisiones son seres humanos, como todos nosotros, y todos nosotros tenemos sesgos inconscientes. Entonces, muchos de esos paradigmas se han roto. Nosotros en la conversación previa a esta presentación hablábamos de cómo con el tema de la tecnología, siempre había el tema de que las personas, que los baby boomers, que nosotros la generación X, estábamos peleados con la tecnología y a todos nos tocó aprender. Vimos cómo los abuelitos rápidamente aprendieron a usar estas plataformas para comunicarse con los nietos, para hacer los cumpleaños, porque no nos podíamos ver. Entonces, es un tema de educación, sí, definitivamente no podemos negar que existe, pero
Por eso es que tienes que prepararte, porque tú vas, yo digo que la hoja de vida es como el tráiler de una película. Te tiene que invitar a verte. Si el tráiler de tu película es malo, la película puede ser muy buena, pero nadie te va a ir a ver. Entonces, un poco por esa vía iría. Gracias. Y añadiría también que un poco potenciar esa experiencia que se ha acumulado y ese criterio en la toma de decisiones que también en estos momentos es tan valioso. Una persona que ya ha tenido cierto recorrido profesional por la edad. René, aquí preguntan o hacen un comentario respecto a la construcción, que ha perdido mucho en el aporte que le da al PIB. En ese sentido, yo añadiría todos esos profesionales que fueron educados o trabajadores que fueron educados técnicamente para hacer un trabajo en la construcción, ¿cómo se pueden reconvertir ante la falta de oportunidades laborales en ese sector? Sí, yo creo que la construcción está enfrentando una coyuntura crítica. Ya no olvidemos que antes de la pandemia, no, 2014, 2019, ya la construcción había perdido 23.000 empleos. O sea que la pandemia vino a agravar esta situación. Obviamente todo, la reconversión es posible definitivamente a través de la formación, o sea, la formación técnica. Lamentablemente hay una cuestión muy importante que quiero destacar, ¿no? O sea, el futuro laboral no está en los empleos asalariados, y con todo respeto, el futuro laboral está en los emprendimientos, ¿okay? O sea, de hecho, el 92% de todos los empleos que se generaron entre el 2010 y el 2020 vinieron de emprendimientos, y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. Debido a la situación, y a menos que tomemos cartas en el asunto muy rápido, el empleo asalariado se va a seguir contrayendo. La crisis laboral está empeorando, o sea, y lo dicen las mismas cifras de Mitradel. Entonces creo que obviamente vamos a seguir buscando trabajo, vamos a seguir buscando empleo, pero debemos mirar seriamente el emprendimiento. Y lo que pasa es que siempre dicen, bueno, pero es que yo necesito plata para emprender. No, o sea, el primer problema que necesitamos es entender cuáles son las necesidades actuales. Lamentablemente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades. Y volviendo al tema de la construcción, yo creo que es importante reconvertirnos a través de formación. O sea, ¿cuáles son las necesidades actuales? Ya obviamente ya teníamos un problema grave, ya la titulitis ya cada vez hace menos sentido. Yo sí creo que la capacidad de poder resolver, quizás la construcción per se está golpeada, pero el mantenimiento no. Es decir, el mantenimiento, las remodelaciones, etcétera, de hecho está habiendo muchísimo negocio y obviamente quiénes son los mejores calificados para atender la remodelación. La gente de la construcción, o sea, estamos hablando de albañiles, electricistas, soldadores, o sea, que a lo mejor no tenemos las grandes obras, tenemos una sobreoferta de construcción en el sector privado, tenemos el sector público en precaria situación financiera y sobreendeudado. Las obras de infraestructura pública solamente serán posibles a través de financiamiento privado, pero tenemos toda la remodelación, que todas las mejoras, que es un sector creciente, y yo diría buscar identificar las necesidades en ese sector y como dice, para que eso es bueno. O sea, en este momento creo que todo lo que es los trabajos, los oficios de la construcción son los más calificados para atender el tema de las remodelaciones, ¿no? Eso sería como pensamiento general. Claudia, unido a ese tema del que habla René, que tiene que ver con educación, con preparación técnica, una de las preguntas dice, la escasez de talento de la que hablaste tiene que ver con nuestra débil educación y si hay algún estudio que indique cómo ambas cosas están ligadas. Bueno, definitivamente nosotros, pues, no es un secreto que nuestro sistema educativo está lastimado, que necesita actualizarse, yo creo que nosotros y las organizaciones van avanzando de una manera tan rápida que a lo mejor los currículos no se logran poner al día. Y es por eso que nosotros promovemos mucho una competencia que en inglés se llama learnability, que es esa curiosidad y ese interés por aprender y mantenerse actualizado. Y como mencionaba René, hay gente que dice, bueno, para estudiar necesito dinero. Bueno, necesitas una conexión de internet.
hoy día. Hay muchísimas opciones gratis para aprender, incluso muy económicas para certificarse. Incluso ya ahora, la pandemia lo que hizo también fue que abrió las opciones de hacerlo en otros países. O sea, ahora te puedes estudiar en otro país sin salir de Panamá y certificarte. Entonces, aunado a lo que mencionaba René de los trabajos técnicos, a lo mejor lo que te da un empujoncito es que si ya eres mecánico, técnico en refrigeración, porque lo aprendiste viendo, entonces busca cómo tienes algo que te lo avale, ¿no? Porque pues a veces eso sí también funciona cuando no te conocen en las organizaciones. Entonces, sí, definitivamente, pero a ver, hay cosas que hay tantas variables que inciden en este tema, que hay cosas que son que se van a solucionar a largo plazo, hay cosas que están dentro de nuestro control y hay cosas que no están dentro de nuestro control. Entonces yo tengo ahorita mismo, mi recomendación es, porque si yo ahorita me pongo a pensar en todo aquello que no está bajo mi control, me voy a volver loca. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar mi incertidumbre? Manejando aquello que está bajo mi control. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué necesito hacer diferente? A lo mejor me toca durante este tiempo emprender alguna acción y luego a lo mejor busco un trabajo formal. O luego a lo mejor salen algunas políticas públicas que ayuden a formalizar parte del trabajo informal, porque una empresa de 5 personas debería poder ser trabajo formal, ¿no? Sí, hablando de emprender y de pequeñas y medianas empresas, dice aquí una de las personas que participa que pese a las políticas implementadas a través de la AMPYME, los resultados no están siendo realistas versus el propio objetivo, lo que de alguna manera como que deprime esa iniciativa de la que tanto se habla de querer emprender y poner a rodar un pequeño negocio. No sé, René, si tendrías alguna valoración sobre este comentario. Sí, los esfuerzos que se han hecho para inyectar fondos a la MIPYME no han tenido ningún impacto o muy poco impacto sobre la crisis laboral. De hecho, no han podido detener la creciente crisis laboral. Creo que hace falta mucho más recursos. La banca está líquida, la banca privada, pero necesitamos esa liquidez, ubicarla en el sector productivo que genera empleo. Hasta ahora lo que hemos hecho no ha tenido impacto y yo creo que es importante. Estamos ante una crisis laboral que se está agravando. Creo que tenemos que, y definitivamente las pymes y MIPYMES representan el 85% de los empleos del país, así que tenemos que apostar. El futuro laboral, particularmente de los jóvenes, y antes que se hablaba de las edades, los jóvenes menores de 29 años representan 23% de los trabajadores del país y la mitad de los desempleados. ¿Okay? Y son casi el 40% de quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia. Entonces tenemos, los jóvenes y las mujeres son, con diferencia, los colectivos más, que han sido más perjudicados por la pandemia. Insisto, volvemos al tema de la alta presencialidad de la economía panameña. Entonces, creo que definitivamente nosotros necesitamos apostar, inyectar fondos, inyectar liquidez, y esto debe venir a través de financiamiento bancario, que es el aceite del motor de la economía, y a través de inversión privada. El sector privado nacional está descapitalizado luego de 2 años de cuasi parálisis. ¿Okay? Tenemos que apostar por la inversión extranjera, no solamente digamos, en nuevas inversiones, sino que atraer inversiones en todos los sectores, el sector turístico, el sector logístico, etc. No solamente en la minería, como están apostando las calificadoras, lo cual está bien, ¿no? O sea, todo esto nos mejora definitivamente la imagen de Panamá como destino de inversiones, pero necesitamos inversiones en todos los sectores. Hoy, Costa Rica es, proporcional a su economía, el país que más inversión extranjera trae en el mundo. Entonces creo que tenemos que mirar, ver lo que están haciendo ellos y ver cómo lo copiamos. Claudia, aquí hablando de qué cosas se pueden hacer, dice que si ustedes conocen algunas iniciativas privadas de consejería empresarial que tengan que ver con reinserción como parte de programas internos de responsabilidad social. Y por otro lado, sugerencias de programas de formación ágil, acelerada o efectiva,
que de alguna manera dé respuesta a la demanda laboral insatisfecha. Bueno, a ver, Te hice dos preguntas, así que discúlpame. Sí, sí, sí. Me enfoqué en la segunda y me perdí la primera. Ok, empezamos por la segunda. Empecemos por la segunda y luego te recuerdo. Ok. Bueno, tiene que, o sea, por eso digo que cada uno tiene que investigar, porque tú tienes que ver en qué sector estás y qué están buscando las empresas. Ya aquí se mencionaron algunos sectores económicos que no han, que siguen generando empleos, ¿no? Entonces, si yo buscar trabajo, voy a buscar empresas que estén dentro de esos sectores, ¿no? Y relacionado con las competencias, entonces luego busco, esos sectores están buscando personas dentro de mi área. ¿Qué competencias requiero? Porque es que hay miles de programas técnicos, hay miles de softwares, pero yo tengo que ver dentro de lo que yo hago y lo que yo sé, qué puede aportarme rápidamente. Porque obviamente yo hablé del idioma inglés, pero aprender inglés no va a ser a corto plazo. Ahora, yo empezaría ya a desempolvar los libros de inglés. O sea, porque tampoco puedo esperar. Es decir, hay acciones que yo tengo que tomar a corto plazo y hay acciones que yo voy a empezar a hacer hoy, pero no voy a ver los resultados. Entonces, ¿qué te puedo decir? Depende de donde estés. Yo te podría decir, por ejemplo, que en nuestra encuesta de escasez de talento, hubo un tiempo que los contadores salían de número 1 y entonces tenía a todos los contadores diciéndome que ellos estaban buscando empleo y no lo encontraban. Pero ¿qué era o cuál era la mayor dificultad que tenían los contadores para encontrar trabajo? Precisamente el inglés, o que no dominaban softwares contables. Entonces, si yo soy contador, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empezar a aprender inglés si es que ya no empecé. Y si ya empecé, entonces a practicarlo. Y si entonces empiezo a ver cuáles son los softwares, ¿verdad?, que más buscan las empresas, los software contables que más utilizados o que hay mayor demanda, y entonces empiezo a tomar esos cursos. Pero o sea, yo creo que, como dije, no hay una solución mágica, yo tengo que hacer mi tarea en lo individual, porque imagínense con todos los números que dio René, es muy difícil poder dar algo que nos resuelva a todos. Entonces, sí, la va un poco por ahí. Es muy fuerte y muy grande. Exactamente, es una tarea que tenemos todos en lo individual de empezar a hacer acciones y esta frase puede sonar trillada, pero si algo no me está funcionando tengo que hacer algo diferente, porque o sea, si estoy enviando currículums por correo, hay algo y no estoy recibiendo una respuesta, hay algo allí que no estoy haciendo bien, entonces ¿qué debo cambiar y cómo lo modifico? Entonces es un tema de también irse adaptando y de ir viendo y estudiando, por eso digo, el learnability, la resiliencia, esas son las habilidades de hoy, porque me tengo que mantener actualizado, tengo que conocerme, tengo que saber y tengo que tener esa capacidad de adaptarme y de reinventarme. Esa palabra también está un poco gastada y ya no me gusta mucho, pero es así, ¿qué hago diferente? ¿Qué hago de nuevo? René, hablando de lo que está pasando en las empresas, preguntan qué está pasando con los salarios. No sé si va por el tema de que, claro, como hay pocas plazas disponibles y hay gran cantidad de trabajadores buscando empleo, pues de alguna manera han visto de una disminución probablemente en los puestos en los que conocían la escala salarial, que no es la actual, pues. A ver si me puedes hablar un poco sobre eso. Sí, bueno, obviamente hemos pasado de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Es decir, antes pues, la demanda de trabajadores era muy superior a la oferta, así que bueno, yo tenía que conformarme con lo que recibía. Hoy es todo lo contrario, la oferta que hay disponible es muy superior a la demanda. Eso tiende a deprimir los salarios. De hecho, lo vemos en los informes de la Contraloría. Los salarios promedio por sector han bajado. ¿Okay? Entonces creo que mientras dure la crisis laboral, va a haber tendencia a la disminución de los salarios. ¿Okay? No hay que ser terriblemente deductivo. Yo diría inclusive, mientras mantengamos las medidas del COVID, seguiremos hablando de crisis laboral. No olvidemos que los controles de movilidad, los controles de acceso masacran el empleo. ¿Okay? Estamos hablando de una economía fundamentalmente donde la movilidad es clave. Un dato que es muy importante, que para mí es muy significativo. Panamá tiene 40% de la población ocupada, la población económicamente activa y 40% de los empleos.
en el 2021, los pasajeros que se movieron en Metrobús y Mibús fueron 46% menos que los que se movieron en el 2019. Es decir, alguien puede decir, bueno, pero es que las escuelas estuvieron cerradas, pero los estudiantes solo son 2,5% de los pasajeros de Mibús y 1% de los pasajeros del metro. Entonces, menos gente moviéndose, menos gente yendo a trabajar, menos gente consumiendo, y obviamente esto está teniendo un impacto muy fuerte, ¿ok? Digamos, en la economía. Entonces, creo que definitivamente los salarios van a seguir bajando, el empleo asalariado se va a seguir contrayendo, ¿okay? Entonces creo que es importante que entendamos que no, yo debería estar mirando, como dije antes, y yo siempre lo pongo como ejemplo, hagamos una encuesta alrededor, a nuestro núcleo familiar, ¿okay? Alrededor de la gente que conozco, ¿okay? ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, no hay casa, no hay apartamento que no tenga necesidades recurrentes de mantenimiento, de eléctrico, plomería, etcétera, etcétera, nada más en el tema de la construcción que hablamos antes, pero creo que lamentablemente, como dije antes, estamos muy enfocados en conseguir empleo, ¿okay? Pero los empleos van a venir de los emprendimientos, no de los empleos asalariados, pero sí va a haber una tendencia, no existe una... bueno, podemos mirar los informes de la Contraloría, el más reciente, esto es público, y ver cómo han variado los salarios promedios por sector. Y de ahí inclusive tenemos una distribución porcentual por sector, y vemos cómo han estado bajando y van a seguir bajando mientras dure esta crisis laboral. Claudia, hasta ahora hemos hablado básicamente de lo que le toca a las personas como profesionales y como trabajadores y como buscadores de empleo. ¿Qué pasa en estas circunstancias cuando una empresa no se adapta? Si las empresas no se adaptan, se mueren. Es como la ley de la naturaleza. O sea, tenemos que adaptarnos y a veces a los empresarios les da miedo hablar de rentabilidad, pero es que si una empresa no es rentable no puede dar trabajo. Y eso también es algo que tenemos que entender como trabajadores. Es una sinergia. Entonces, evidentemente, si hay una crisis, en algunos casos, porque no habrá personas que se aprovechen de la situación, pero en muchos casos, si hay una baja, no en el salario mínimo, porque ojo, hay que cumplir con la ley, sí, pero con las escalas salariales, es decir, no el salario mínimo, sino que si yo antes pagaba un poco más, digamos, del salario mínimo a ciertas posiciones, a lo mejor hoy no lo puedo pagar, pero no es porque no quiera, es porque no puedo. Entonces, si no hay empresas rentables, tampoco va a haber empleo. O sea, las empresas que están ahorita mismo tienen que adaptarse para sobrevivir, para poder ser rentables, para poder crecer y seguir ofreciendo empleo. Entonces, por eso también tienen que adaptar modelos distintos, romper los paradigmas que mencionamos, quizás crear otro tipo de sinergias, hacer alianzas con los emprendedores para poder satisfacer algunas necesidades que tiene, porque no va a poder pagar alguna planilla, pero entonces ayuda al emprendedor. Entonces, sí, todos tenemos que estar, no solo los trabajadores, sino también las empresas, si quieren sobrevivir. Aquí preguntan del tema de la tercerización, de qué tanto han visto que se ha vuelto una tendencia cuando las empresas reducen sus tamaños y luego contratan a los trabajadores para que hagan ciertos servicios, si esto ha ido en aumento. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso y definitivamente dependiendo del giro del negocio, el subcontratar es una estrategia, ¿no? A veces una empresa está empezando, todavía no se ha formado y nos llama para que nosotros administremos a su personal en lo que ellos se estabilizan y luego los absorben. Es un movimiento, no es una cosa estática, no es cuadrada, ¿no? Va a depender del tipo de negocio. Y obviamente tener al personal tercerizado es una estrategia de las organizaciones también que cotizan en bolsa a veces por tema de headcount, etcétera. Entonces, tercerizar sale un poquito más caro, entonces nosotros no creemos que sea, y obviamente empresas como nosotros cumplimos con todo lo que establece la ley. Entonces, lo importante para las empresas que busquen aliarse con empresas como la nuestra es que busquen empresas que cumplan con lo que establece la ley. Lo otro puede traer consecuencias nefastas para un negocio y obviamente no es una buena práctica tampoco para los trabajadores, ¿no? O sea. Sí.
René, pregúntame aquí si tienes algún análisis o alguna opinión sobre los resultados de la iniciativa SEM en el contexto laboral y también de Sí, EMA, de la iniciativa sí, EMA. Ujú. sí. Bueno, yo creo que la ley SEM que se promulgó en el 2007 ha traído al país 1.300 millones de dólares en inversión y ha generado 7.500 empleos directos. Eso es data dura, esto es perfectamente verificable. Creo que tenemos que profundizar en esto. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes por atraer inversión extranjera, pero volvemos al tema de la confianza. Y lo pongo en contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.300 millones de dólares en 15 años, ¿okay? Y 7.500 empleos. La inversión de Minera Panamá son 6.700 millones y 39.000 empleos directos e indirectos inducidos en un solo proyecto. Entonces, creo que volvemos al tema, necesitamos, obviamente, ese tipo de inversión va a ser muy difícil, pero lo que quiero decir es que tenemos que ser coherentes con los mensajes que mandamos, ¿okay? Estamos hablando de la mayor inversión extranjera hecha en el país. Entonces, creo que es importante que todo un conjunto de cosas. El gran problema que tenemos es cómo transmitimos confianza, ¿okay? La ley, el gobierno está haciendo un tremendo trabajo de promover la inversión extranjera acá, de promover las exportaciones. Yo creo que el MISI está haciendo un trabajo muy importante, pero esto va más allá del gobierno. O sea, yo no puedo fomentar un discurso xenofóbico, ¿okay? Y decir que quiere inversión extranjera. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces creo que la pregunta es, ¿queremos inversión extranjera? ¿Okay? ¿Sí o no? ¿Okay? Y si no queremos inversión extranjera, ¿quién va a poner la plata? ¿Okay? O sea, el gobierno está, el sector privado nacional está descapitalizado y el gobierno está en precaria situación financiera y sobreendeudado. Entonces, ¿de dónde va a venir esa inversión? Yo creo que es bien sencillo. Entonces, sí, se habla, obviamente el tema de la minería pues trae sus otras connotaciones, etcétera. Se habla del turismo, pero el turismo lamentablemente está generando empleo informal, ¿okay? Se habla de Costa Rica como ejemplo. El problema que tiene Costa Rica con el turismo es la informalidad. Y si fomentamos empleo informal, estamos decretando la sentencia de muerte de la Caja del Seguro Social. Entonces, creo que es importante, aquí no se trata de desarrollar un solo sector. Panamá tiene que cambiar su estrategia y tiene que cambiar su matriz económica. ¿Okay? Los 7 sectores que generaron el 80% de los empleos que se han generado en los últimos 15 años están sumamente golpeados, tienen altos niveles de informalidad y no van a estar generando los empleos que requiere el país. Entonces, bueno, creo que debemos mirar a un portafolio de sectores, ¿ok? Con un común denominador. Necesitamos inversión extranjera para desarrollarlo. Entonces yo creo que es un poco el marco. Creo que, insisto, tenemos que apoyar al gobierno en este sentido. Creo que se está haciendo una excelente labor. Necesitamos la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron en el país. ¿Okay? Tenemos que utilizarlos como aliados para promover a Panamá como destino de inversiones. Yo no estoy inventando la rueda, ¿no? Yo creo que eso es sentido común. Yo creo que René ha hecho, de alguna manera, en esta última respuesta, una especie de conclusión de su ponencia, y quisiera invitar a Claudia para que también haga lo mismo, ya que prontamente se nos vence el tiempo. Bueno, sí, prácticamente, pues, en resumen, que aprendamos a gestionar la crisis, busquemos que está dentro de nuestro control, tomemos acciones, o sea, hay que tener esperanza de que esto no va a ser para siempre, quizás no va a ser tan rápido como yo quisiera, pero tengo que tomar acciones para poder entonces, como dije, en lo individual y en lo colectivo, ver en qué yo puedo aportar. Porque incluso ese tema de la confianza de los inversionistas también recae sobre los que ya tenemos una plaza de trabajo. ¿Cómo le mostramos a nuestros empleadores que nosotros somos profesionales, que nosotros somos competentes, que nosotros somos confiables, que somos productivos con el trabajo que realizamos? ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo buscamos nosotros ser mejor cada día como profesionales y como seres humanos? Yo les agradezco a ambos porque hemos dicho cosas difíciles. Probablemente no todos estén de acuerdo con, de alguna forma, la visión crítica
que han tenido algunos de los puntos que hemos tocado, pero yo creo que realmente ha sido una conversación genuina en el que obviamente hemos puesto el dedo en la llaga, por así llamarlo de alguna forma, ante una crisis que enfrentamos, un escenario complicado, pero con el que también nos vamos de esta conversación con un mensaje esperanzador, que hay posibilidades de dar el giro, hacer cambios y que la economía doméstica y familiar de las personas que hoy no tienen ingresos cambie y que eso a su vez se vea reflejado en la capacidad productiva del país. Agradezco muchísimo a ambos y están las puertas abiertas para unas próximas conversaciones. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Saludos. Chao.